Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes. Estamos en nuestra versión online. Yo estoy en esta ocasión no en el estudio en la Radio Watch, que está teniendo unas reparaciones en este minuto, pero estamos conectados vía virtual para que todos ustedes tengan la posibilidad de escucharnos como todos los jueves, con esta vez una invitada que ya ha estado en nuestro programa y nos viene a contar sobre un programa en el cual yo también participo. Venimos a hacerle barra al programa. Estoy hablando de Ellen Urra, encargada de fomento del Ministerio de las Culturas. Ayúdame. Las artes y el patrimonio. El patrimonio. Eso. Bienvenida, Ellen. ¿Cómo estás? Muy bien, y feliz de volver a tener una conversación contigo, querida Carolina. Excelente. Bueno, esto es como tu casa, porque en realidad hablamos de puras cosas que están relacionadas contigo. Todo el mundo habla muy bien de ti y todo el mundo te conoce. Como tu embajada, que es lo mismo que le digo al Ceremi, como que en realidad Desde la Ventana es como el programa oficial de la Ceremi. Bueno, sí, No, pero sin duda aquí es un trabajo en equipo. Y sí, pues la comunidad creativa lo amerita, así que estamos ahí con todo el power. excelente. Contémosle a la gente un poco lo que veníamos a comunicar, a compartir, ¿cierto? Pero para poder dar un contexto más grande, el sábado 16 de noviembre va a haber una actividad que es un encuentro de los ríos, territorio y arquitectura. Es la tercera versión de una actividad, de un programa que está diseñada para poder unir, poner en valor el trabajo de los arquitectos de la región, para poder entendernos como arquitectos y como un rubro, y como para poder empezar a generar colectividad en torno a ciertos temas, ¿cierto? Pero quizás yo pensaba, como lo comentábamos antes de entrar al programa, valdría la pena contarle a la gente un poco qué es lo que es un programa y por qué ustedes crean estos programas y cómo es como el paraguas general de esta actividad. Te agradezco mucho la pregunta porque en el fondo es una, diríamos, una batalla permanente que estamos dando, que Ujú, tiene que ver con cambiar esta lógica de lo puntual, del eventismo, digamos, ujú. y tratar de instalar en la región, por lo menos desde el ministerio, una lógica más de proceso, o sea, de desarrollar iniciativas que tengan continuidad en el tiempo, pero por otro lado que también respondan a las problemáticas y a las potencialidades que el propio territorio y quienes lo habitan sin duda tienen, ¿no? Y eso igual es un cambio de switch en nuestra forma de actuar, ¿ya? Y en el fondo significa ya responder más a una lógica que nosotros le llamamos de política pública, ¿ya? Y ese es un poco el desafío. Ahora, regionalmente hemos desarrollado una especie como de metaprograma por el que los distintos, digamos, fragmentos o segmentos en el que trabaja el ministerio, no sé, arte, la visualidad, eh, artesanía, etcétera, etcétera, pasan por este metaprograma que le hemos llamado los ríos territorio creativo, para en el fondo hacerse pertinentes a la realidad y renombrarse como, por ejemplo, los ríos territorio visual, los ríos territorio artesanal, los ríos territorio escénico, los ríos territorio lector. Ese es un poco el desafío y estamos trabajando en ello, sin duda. Claro, y los ríos, territorio y arquitectura vendría siendo como un hermano más de esta gran lista de programas. Y un Sí. programa, ¿cuál es la cualidad de un programa? Que, o sea, de partida no depende de un externo, sino que ustedes son los que lo promueven y lo organizan, ¿no? Mira, eso es bien interesante porque en el fondo el Departamento de Fomento, bueno, la Ceremi tiene tres departamentos programáticos. El Departamento de Ciudadanía, que es una relación muy fuerte con los municipios y las organizaciones de base, el Departamento de Educación, todo lo que es educación formal y no formal, y el Departamento de Fomento, que es el que nos toca a nosotros, digamos, coordinar. Y este departamento en el fondo pretende ser el puente entre la institucionalidad y la comunidad creativa o el sector creativo, entendiendo por ello no solo los creadores o los
sino también a los que están en los eslabones de la producción, de la investigación, de la formación, de la circulación, etcétera, etcétera, ya todo este ecosistema. Em, y en el fondo, como te digo, no solo responder al día de, ¿ya? Sino a esas pulsaciones que la propia comunidad creativa nos va compartiendo y que sentimos que como institucionalidad tenemos que hacernos cargo, ¿no? Es un codiseño también que es bien importante. Claro. Y de hecho, en el momento que como que me invitaron, no me acuerdo exactamente el contexto, pero fue como una especie de conversación que sostuvimos en relación al tema de los arquitectos y la dificultad que teníamos para asociarnos. Yo trabajando desde el Instituto de Arquitectura y viendo que en realidad incluso al interior del instituto a veces no conocíamos la obra arquitectónica de mis Justamente. propios colegas, dijimos esto tenemos que resolverlo, hagámoslo a través de un programa que se llama Los Ríos Territorio Arquitectura. Existen los Ríos Territorio Visual, yo lo envidiaba profundamente porque ya llevaba varias iteraciones, y yo decía, los arquitectos podríamos hacer algo así. Entonces, partimos con el año 2022. Dos. Y el 2022 hicimos una selección de arquitectas y arquitectos en torno a tres temas distintos, que era paisaje, arquitectura y paisaje, arquitectura y patrimonio, y arquitectura y construcción con madera y metal. Y tenía que ver con seleccionar a arquitectos que tuviesen obras construidas, ¿cierto? Y ponerlos a conversar sobre cuáles eran los desafíos sobre estas áreas temáticas. ¿Te acuerdas? Trabajamos con Luis Cifuentes y con su equipo de Lucha Phillips. Y es muy interesante lo que tú planteas, Carolina, porque en el fondo, como diría el Principito, es hacer visible lo invisible, ¿no? Pero que es tan valioso porque en el fondo son columnas vertebrales en el propio sector que claro, al hacer ese ejercicio más de profundidad, de escarbar en esos procesos creativos, en esos sellos autorales, etcétera, son evidentes y en el fondo son lo que le dan valor también al sector. ¿Ya? Tú comentabas recién el interés que ha generado, por ejemplo, en los mismos estudiantes de la carrera de arquitectura, ver a sus docentes ya no en esa faceta académica, sino también como creadores, como propuestas, como procesos creativos, en el fondo con posiciones y visiones que en el fondo nos parecen como muy relevantes para nutrir también nuestro quehacer como región, sin duda, ¿no? Sí, y que además que hablando y o sea, juntándolo con otros proyectos que también estamos, en los que estamos todos comprometidos, que tiene que ver como con la conformación de redes y con las ganas de tener una narrativa que nos ayude como a producir nuevos contenidos y que no nos paralice también, no ponernos etiquetas así como somos la arquitectura colonial alemana y como que quedamos así como petrificados porque en realidad eso es lo que somos, entender que tenemos un quehacer contemporáneo, que tiene matices y que tiene intereses diversos y que son, hay líneas pero que son más gruesas, son como trenzas, ¿no? Entonces el hacer el trabajo de entendernos un poco más para poder contar nuestra región desde nuestra disciplina es algo que a mí me parece que se empieza a vislumbrar en estos ejercicios. Y por ejemplo, estas tres categorías que las pusimos después de haber conversado con muchos de los arquitectos que después fueron entrevistados. Entonces, y que empezaban a hablar de estos temas y uno un poco como que junta, recorta, pega y le encuentra como cierta unidad. Y también lo que nos empezamos a dar cuenta, no sé si estás de acuerdo, es que había un montón de producción, ¿cierto? Y, y mira, y eso que acabas de decir me parece súper interesante porque a nosotros, ¿cómo nos surge desde la institucionalidad el desafío? Nosotros tenemos esta plataforma Comunidad Creativa Los Ríos que busca visibilizar, ¿cierto?, el potencial creativo. Y una de las secciones es directorio. Y mirando al directorio nos dimos cuenta que no habían arquitectos o arquitectas digamos, en el directorio. Y era como, es impensable, ¿no? O es imperdonable para nosotros que no hubiesen fichas en el directorio, pensando que hay una facultad, hay una carrera, hay una serie de iniciativas personales, colectivas, obra, y uno la ve, la vive, la experiencia, digamos, al habitar en el territorio, y ahí es donde surge este desafío. Mira, sabes que hay algo que es invisible y en el fondo es necesario hacerlo visible y ponerlo en valor, ¿ya? Yo creo que eso es fundamental. Y ahí el desafío en el fondo a veces es sobrevolar más allá del punto, como digo yo, sino que ver como las líneas, las rayas, digamos. Y lo otro, principalmente con el desafío de camisetearnos con ese potencial creativo, pero insisto, más allá de esa lógica fragmentada, ¿ya? Y ahí empiezan a aparecer valores, y recalco, narrativas que nos cohesionan.
narrativas que nos hacen, digamos, sentido, ¿ya? Y donde empieza a haber esa conexión, pues, entre quien ve este patrimonio o ve en estas obras y dice, oye, sí, pues es verdad lo que me están contando. Y te hace sentido, ¿no? Y que muchas veces, o sea, es cierto que nos pueden cuestionar si es que los títulos o las categorías son muy restrictivas o que en realidad hay arquitectos que deambulan entre muchos de los temas que se plantean. En realidad no se trata de poner en valor a un arquitecto por sobre los otros o una arquitecta por sobre los otros, es como entender cómo este conjunto de obras que empiezan a aparecer en nuestro terruño, ¿no? Se transforman en un material del cual podemos hablar cosas en común, podemos discutirlo. Y en vez de estar, porque lo tenemos muy normalizado, pero en general, eh, producto como de la conexión de lo virtual, digamos, terminamos hablando de obras que se encuentran a veces en continentes distantes, ¿ya? Que son muy buenas obras, arquitectos reconocidos, yo no digo que haya que dejar de hacerlo, pero es imperdonable que no existan recursos para poder ver lo que tenemos aquí mismo y que podríamos Claro. pensar algún día para nuestros estudiantes o para arquitectos que vengan a la zona, decir, oye, mira, yo te puedo hacer un recorrido por 7 obras de arquitectura que tratan distintos temas y podemos ir y hablar con cada arquitecto en su distinto lugar. Y para eso necesitamos conocer las obras, distinguirlas, entenderlas temáticamente. Y bueno, por eso también hicimos la segunda versión el año 2023, ¿cierto? En la que hicimos una selección de otros arquitectos, llevamos sumando con alrededor de 30 arquitectos, oficinas, porque hay oficinas que son dobles, entre la primera y la segunda versión. Y en esta segunda versión empezaron a aparecer otros temas, que me pareció también muy bonito, que era como lo efímero y vinculado a lo del espacio público, que lo encontré muy Sí. bonito, que era como, para ser arquitecto no solo puedes hacerlo hacia a través de obras de casas gigantes súper caras, o de conjuntos, o de escuelas, o de cosas muy, edificios muy grandes, sino que también puede ser a través del diseño, por ejemplo, de una calle y su trabajo de paisaje, por ejemplo. Em, También apareció el tema de la vivienda, de cómo los tipos de viviendas que estaban empezando a aparecer en la zona sur. Entonces eran viviendas ya de lujo, metidas en el paisaje, pero también podían ser ampliaciones o modificaciones de casas existentes o inclusive conjuntos de viviendas para una nueva manera de vivir que tenía que ver con la gente, con adultos mayores que venían a vivir, que tomaban la decisión de venirse a vivir al sur y compartir un predio y tener varias casitas compartiendo ciertos equipamientos que te hace pensar una nueva manera de vivir, que a lo mejor es algo que deberíamos considerar como arquitectos para el futuro de la región. Mucha gente se va a querer venir a vivir acá, mucha gente mayor. O sea, había una historia muy bonita de una señora separada, unas enviudadas que decidían comprarse un terreno y se hacían un arquitecto les diseñaba unas casas que compartían unas huertas, etcétera, ¿no? Entonces, como que empiezan a aparecer como historias y arquitectos jóvenes que tienen inquietudes hermosas acerca de cómo hay que lidiar con la arquitectura. Muchos de ellos ni siquiera tenían muchas obras terminadas, estaban como en proceso, que también nos abre el espectro para entender que la arquitectura no es solo la de los profesores de cómo empezamos, así como con los profes más que saben cómo explicar bien sus obras, sino que hay gente que también está como empezando y que está armando un banco de proyectos muy, muy hermoso. Ujú. No, y eso que tú planteas, en el fondo que son relatos, ¿ya? Que uno los puede, claro, percibir en esta conversación un poco más profunda, sin duda se empiezan a encadenarse o entretejerse en redes que pudieran, digamos, como dices tú, proyectarse también en ruta. O sea, son rutas, redes y relatos que nos parecen interesantes también a nosotros en este cruce, también con ese turismo más creativo, ¿ya? No solo venir a ver el paisaje patrimonial, natural, o la montaña o la selva, sino también ver esas expresiones artístico-culturales plasmadas, ¿cierto?, en este territorio que habitamos. Y lo otro que me parece súper interesante de lo que tú planteas, Carolina, es lo que yo le llamo las 4C. Es ese desafío que estas comunidades que habitan un territorio muchas veces no se conocen, ¿cierto? O a veces son conversaciones más superficiales, se han visto, se topan, qué sé yo, pero no necesariamente se conocen, se comunican, se conectan y en el fondo conducen ciertas narrativas o ciertas también, digamos,
desafíos, ¿no? Que me parece como interesante. Y yo creo que en eso queremos nosotros un poco de alguna manera aportar, ¿no? Y fortalecer esos lazos. Y yo creo que se ha ido logrando, o sea, independiente que hay conflictos y roces. ¿Ah? Yo el otro día comentaba en el programa de radio pasado que en realidad en el sector creativo tenemos problemas para consensuar, estamos teniendo problemas para relacionarnos, hay un montón de tensiones, hemos visto como equipos de trabajo en los ríos han tenido un montón de problemas. Analizamos la historia de todas o sea, todas las iteraciones que han habido de intentos de unificar y generar redes y cómo se separan y divorcios, parecen teleseries así como Dallas, ¿no? Varias juntas se separaron y se armaron dos grupos y ahora no se hablan, entonces es imposible juntarlos porque son enemigos de una pelea que hubo hace 40 años atrás. Entonces yo decía, en realidad lo primero que tendríamos que hacer como creativos es hacer una línea de tiempo. Hagamos una línea de tiempo donde vemos todas las veces que hemos intentado juntarnos y analizamos y vemos todas las veces que nos hemos peleado a muerte y vemos todos los motivos por los cuales no ha resultado esto. Y con esta especie como de línea genealógica cruda de la verdad, démonos cuenta de que en realidad estamos teniendo, cuáles han sido los intentos, cuáles han sido realmente los esfuerzos, porque tengo la impresión de que redundamos, ¿no? Como que volvemos a intentar esto. Entonces, si no logramos mirarnos críticamente, hacernos responsables, conocernos los unos a los otros y saber trabajar con gente con la que no estás de acuerdo, va a ser súper Mm. difícil. Entonces, este tipo de iniciativas, como los programas, nos ayudan a tener un poco de conciencia histórica respecto a nuestros sectores y nuestras iniciativas. Y yo le agregaría a eso que el poder de la palabra, ¿no? O de las palabras. Y por eso también el objetivo de este año de generar un espacio de conversación, generar un espacio que promueva esa asociatividad, porque yo creo que de verdad las conversaciones son extraordinariamente potentes, ¿ya? Y generan conexiones y proyecciones, porque en el fondo en ese conocerse te inspiras, ¿no? Claro. En ese conocerse, como dices tú, se ven los puntos de fricción, pero también los puntos de convergencia y más aún en un territorio, insisto, donde la labor que ustedes realizan es fundamental para un habitar desde el bienestar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm. Eh, Así que no, feliz y agradecerte de verdad públicamente a través del programa por el maravilloso trabajo curatorial y técnico y de contraparte técnica que estás realizando, Carolina, porque sin duda estos procesos y estos movimientos, como digo yo, siempre tienen que tener un alma energética y proactiva, ¿ya? Y en ese sentido aquí nos juntamos las dos, ¿ah? De polvo, polvorita. Así que agradecerte Sí. por tu labor. Nosotros, como yo siempre digo, ponemos la mesa, ¿no? Sí, le ponemos, o sea, yo creo que tenemos un sueño las dos. Tú tienes un sueño de que has estado trabajando más largo tiempo en esto, pero yo me imagino a mis colegas arquitectos juntándose al menos una vez al año conversando de arquitectura. Sería increíble. Solamente conversando. Y de hecho, claro, podemos, y ya este programa va a ser un poco más cortito, se nos está acabando porque, claro, la Ellen tiene un montón de cosas que hacer y además porque tenemos que grabar otro video, o sea, nos vamos a juntar con gente para poder informar sobre este proyecto. Pero este año, claro, como decía Ellen, vamos a hacer este encuentro en el cual están todos invitados a inscribirse en el link que está en redes sociales. Y la gracia que tiene este encuentro es el conversar, el conocernos y también compartir ideas para formatear una publicación que se va a hacer, que se va a diseñar, que contamos con un diseñador, con un equipo de diseño que va a agarrar los productos de planos, fotos que ustedes nos entreguen a través del formulario y durante el encuentro y vamos a pensar si tuviésemos que hacer un manifiesto, si tuviésemos que escribir como una ruta, una guía de ruta de los arquitectos. Hagámoslo como se hacía a principios de siglo, ¿no? Hagamos un manifiesto de la arquitectura de los ríos y juntémonos y veamos cuáles serían los temas y cuáles serían las obras que pondríamos para cada tema y cómo lo organizaríamos. Entonces, esto es un experimento distinto, pero que remataría en esta especie como de proyecto común. Porque yo sé que a los arquitectos nos gusta juntarnos si es que sale algo como concreto a Concreto. partir de eso. ¿Ya? Entonces, ese es el desafío concreto en esta oportunidad. Y están los links a través de Instagram de Comunidad Creativa y también lo tengo yo, en Carolina Ile, en mi Instagram está el link.
Y eso, la idea es que todas las arquitectas y los arquitectos, incluso algunos estudiantes están diciéndome que quieren ir, si no tienen obras, si están estudiando, también pueden inscribirse. Los roles van a ser un poco distintos porque los arquitectos que sí construyen van a tener probablemente obra que mostrar, etcétera, pero somos una comunidad amplia, así que la idea es que vayamos todos y todas. Y eso, a mí por mi parte, fuera decirle a mis colegas arquitectos que por favor participen, que yo sé que es un sábado y que algunos van a estar con sus hijos, otros han trabajado largamente y se les hace pesado, pero es un día y va a salir una publicación a partir de esto y además puede ser que conozca gente con la que puede trabajar después y por Ujú. último nos va a ayudar a definir un poco cuál va a ser la estructura de esta publicación para que se sientan representados también, ¿ya? Así que aunque sea, si es que no sé, si cree que no se la puede durante todo el día, puede ir durante la mañana y podemos proseguir los que tengamos más energía durante el resto de la jornada. Eso sería mi invitación. Ellen, ¿qué le gustaría, qué crees tú que hay que decirle? No, yo igual, invitarlos a este desafío inédito, Ujú. ¿ya? Creo que somos de las pocas regiones que estamos en este ejercicio histórico, tengo que decirlo. Así que no restarse de esto. Yo creo que de verdad es una tremenda oportunidad por todos lados, ¿ya? Para crecer, conectarse, inspirarse y, como dices tú, concretar, ¿ya? Ponerse también ustedes mismos en valor. Eso, estamos a su disposición y no se van a arrepentir. Excelente. Así que ese fue el mensaje de este programa, el programa de Desde la Ventana del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes con Ellen Urra, que nos vino a hacer compañía con este tremendo proyecto que está tratando de apoyar a las y los arquitectos de la región, que va a tener esta actividad el día sábado 16 de noviembre y que esperamos que todos se puedan inscribir. Gracias, Ellen, por estar acá. Nos A vemos el usted. próximo jueves. Que estén muy bien, chiquillos. Abrazos. Chao. Muchísimas gracias. Un gusto. Chao. Chao, chao. Muchas gracias por su atención. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.